Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. En la unión está la fuerza, por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión es una tribuna abierta a la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Muchas noticias inundan la madrugada de este jueves 9 de julio. Sin embargo, tenemos que empezar por una de carácter luctuoso. Se fue el Negrito Fullero, se fue Daniel Alvarado, un final sorpresivo, inesperado para su exitosa vida y exitosa carrera. Ayer, producto de un accidente doméstico, una caída en la escalera de su casa, se golpeó la cabeza y eso le ocasionó la muerte. Nuestra palabra de condolencia, nuestra palabra de solidaridad a su hermosa familia, a sus colegas del mundo del espectáculo, a la legión de amigos que deja en toda Venezuela y en el mundo. Daniel Alvarado, una de las voces emblemáticas de la Navidad venezolana y también una presencia importante en el mundo del teatro y de la televisión. Paz a sus restos. Otra información que probablemente no va a conseguir en los medios convencionales, tanto impresos como electrónicos, es la que tiene que ver con la situación que confronta el primer teniente de bomberos, Jorman Díaz. Como ustedes saben, ya tenemos casos, además de los médicos que han caído en la lucha contra el COVID-19 y otro personal de salud hospitalario, tenemos ya varios casos de bomberos afectados. Tenemos un primer efectivo bomberil, Jesús Lara, quien falleció en el Hospital Victorino Santaella. Por cierto, hubo molestia en la familia de este efectivo bomberil porque la versión oficial, la versión que dio el vocero del régimen de Maduro, indicaba que este bombero se había automedicado y que sufría de obesidad y entre otras patologías. Resulta que, de acuerdo a lo que planteó la familia, no fue así, sino que lamentablemente no pudieron acceder a la atención médica necesaria porque no encontraron cupo y al final terminaron allá en el hospital de Los Teques y allí falleció el bombero Jesús Lara. Tenemos ahora el caso de Jorman Díaz. Ayer tuve que publicar esto en la red social Twitter porque nos llegaron con la petición de que por favor lo publicáramos varios audios a través de WhatsApp primero del mismo Jorman Díaz, denunciando la situación en la que se encontraba, y otros de su señora esposa. El primer mensaje dice así entonces: mediante audios por WhatsApp, el primer teniente de bomberos Jorman Díaz y su esposa denunciaron no estar recibiendo la atención que requiere con urgencia. Díaz es positivo de COVID-19, presenta ya insuficiencia respiratoria y se encontraba en un CDI en Catia, un sector conocido como La Ciudadela, donde no tenía la atención requerida. Buscaron atención, buscaron dónde poder conseguir ese tipo de atención que requería y encontraron dónde. Este es el segundo mensaje. En otro audio, la esposa informa que en el Hospital Pérez de León de Petare hay un campamento de Médicos Sin Fronteras con equipos, con personal y con camas, por supuesto, dispuestos a recibir al bombero Díaz, pero ocurrió lo siguiente: la directiva del Hospital Pérez de León exige
que el CDI de Katia mande una carta solicitando el traslado. Bueno, con esta información feliz llegan los familiares al CDI de Katia diciendo, mira, conseguimos cupo, conseguimos dónde atenderlo, lo único que requieren es una carta de ustedes solicitando el traslado. Pues, bueno, se produce la situación que genera nuestro tercer mensaje. Reporta la esposa en otro audio que cuando llegaron al CDI de Katia a buscar a su marido, el bombero Díaz, las autoridades del CDI afirmaron que para ellos enviar la carta pidiendo el traslado, necesitaban una carta del Pérez de León ofreciendo el cupo. Como se imaginarán ustedes, en una circunstancia como esta, pues en medio de una emergencia de esta naturaleza, tal afán burocrático, cartas para aquí, cartas para allá, generó pues la entendible angustia por parte de los familiares del primer teniente bombero Jorman Díaz. El cuarto mensaje dice así: lo último que se conoció fue que esta noche del 8 de julio, es decir, anoche, el primer teniente bombero Jorman Díaz efectivamente fue trasladado del CDI de Katia, pero no para el campamento de Médicos Sin Fronteras en el Pérez de León de Petare, sino para otro CDI, posiblemente en la parroquia Coche. Esa es la información a propósito de las circunstancias que está atravesando, repito, el efectivo bomberil Jorman Díaz, primer teniente de bomberos Jorman Díaz. Vamos a hacerle seguimiento a este caso, vamos a procurar retomar el contacto con sus familiares y con sus colegas en la mañana de hoy para mantenerles informados a través de nuestras redes sociales. Otra información preocupante, digo preocupante porque aunque pareciera lógico su enunciado, las consecuencias que va a traer es de esperarse, pues. Así nos lo dice la gente del medio Descifrado. Por decreto prohíben la venta de bebidas alcohólicas en Caracas durante la cuarentena. ¿Por qué digo que esto suena más o menos normal? Bueno, porque estamos en cuarentena, no estamos en vacaciones. Estamos en una situación compleja que aconseja el no uso, o en todo caso el uso discreto de recursos como estas bebidas espirituosas. Eso es absolutamente entendible. Ahora, ¿qué ocurre cuando tú por decreto prohíbes la venta de bebidas alcohólicas durante la cuarentena? Bueno, pasan dos cosas. En primer lugar, que tú no sabes cuándo la cuarentena va a terminar. Esto no es una cuarentena, esto es una centena. Estamos en cuarentena desde el 13 de marzo. Han pasado más de 3 meses, más de 100 días en cuarentena y no hay horizonte previsible hacia el futuro. Por el contrario, lo que dice el desorden que tiene el gobierno es que, bueno, flexibilizan hoy y después dicen, no, hay que radicalizar. Es decir, no se tiene idea de cuándo podrá terminar la cuarentena. Mientras tanto, priva esta prohibición sobre este delicado rubro. ¿Por qué digo delicado? Bueno, porque este es un rubro que, como dicen los economistas, es un mercado inelástico. Es decir, la gente consume este producto pase lo que pase. Hay experiencias incluso históricas en países. ¿Qué ocurrió en Estados Unidos cuando la prohibición? Cuando por ley estaba prohibido el consumo de bebidas alcohólicas. Bueno, que floreció una gigantesca corrupción, floreció un AMPA desmesurada en torno al tema del comercio ilegal de las bebidas alcohólicas. ¿Qué es lo que yo me temo que ocurra acá? Lo que casi todos ustedes ya están pensando. Bueno, esto es un decreto no para prohibir el consumo de bebidas alcohólicas, sino para matraquear a quienes dependen del expendio de este tipo de mercancía. Yo de verdad insto a quienes tienen que ver con este tema a procurar otro tipo de solución. Pueden establecer algunas regulaciones, pueden establecer que la venta esté circunscrita a unos días o a unos horarios, pero esto que están haciendo, esto no resuelve el tema del consumo de licor, sino que por el contrario genera un problema adicional, el problema de la corrupción, el problema de la matraca en torno a este rubro. Finalmente quiero sugerirles que busquen en
el portal Efecto Cocuyo la entrevista que le hiciera la directora de este medio, Luzmeli Reyes, a Monseñor Baltasar Cardenal Porras, a propósito de un tema delicado que vamos a empezar a tratar de manera cada vez más intensa y más abierta en este programa, que es el tema electoral. El titular de esta entrevista, que insisto en sugerirle su lectura, dice lo siguiente: Baltasar Porras sobre las elecciones. Estamos ante una convocatoria que no es normal. Prácticamente se repite en este titular la expresión que yo utilicé aquí ayer en este programa. El Consejo Nacional Electoral impuesto por el Tribunal Supremo de Justicia convocó elecciones parlamentarias para el 6 de diciembre y el cardenal Baltasar Porras, administrador apostólico de la Arquidiócesis de Caracas, admite que el tema está en la agenda de la Iglesia Católica. Anunció el arzobispo de la Arquidiócesis de Mérida que pronto emitirán un documento al respecto con el aporte de los distintos obispos. Durante una entrevista en el programa Con la Luz, conducido por la directora general de Efecto Cocuyo, Luzmeli Reyes, Porras pidió que más allá del dilema de votar o no, hay que reflexionar sobre las necesidades de la gente y la forma de resolverlas. También hizo un llamado a la reflexión para que las soluciones partan de lo que nos une como venezolanos y no de las diferencias. Estamos ante una convocatoria, dijo, que no es normal. Hay que buscar una respuesta que no es la de siempre. Hay que superar el dilema de ir a votar o no. Hay diversas maneras de plantearse lo que se quiere. Se trata de ganar ¿qué? ¿Elecciones para qué? Si tengo necesidades, si tengo hambre, expresó el cardenal. El sacerdote advirtió que cualquier tipo de respuesta o salida a la crisis que no satisfaga las necesidades de la gente está descalificada, provenga del gobierno o de la oposición. Expresó preocupación porque luego de la pandemia Venezuela saldrá más débil en muchos aspectos, por lo que deben surgir propuestas para salir adelante en todos los sectores. Sigue, por cierto, el texto de esta muy interesante entrevista hecha por los colegas de Efecto Cocuyo, concretamente por su directora, la respetada colega Luzmeli Reyes, a Monseñor Baltasar Cardenal Porras. Hoy tenemos previsto iniciar el tratamiento de este tema. Ustedes escucharon la manera como lo abordamos el día de ayer. Decíamos el día de ayer que más allá del asunto de votar o no votar, tenemos que pedirle, tenemos que exigirle a quienes nos proponen que votemos o que nos abstengamos, que nos expliquen exactamente de qué estrategia forma parte esa decisión de votar o de no votar. Si yo voy a votar, me pregunto, ¿estamos en una situación normal? Porque si esto fuera una situación normal, bueno, yo no tengo que dar más explicaciones. Yo simplemente voto porque esa es mi manera de acceder o de emitir opinión sobre el acceso al poder. Pero no estamos en una situación normal. Entonces, tienen que explicar las personas que nos proponen que debemos ir a votar de qué manera eso responde no a una inercia, a que, bueno, votamos porque es lo que hacemos siempre, sino que eso forma parte de una determinada estrategia para convertir en poder político la mayoría social que se opone al régimen. Igualmente, las personas que nos proponen que nos abstengamos, uno qué es lo que escucha, bueno, que yo no confío en el CNE, que yo no confío en el TCJ, que la trampa está montada, que no hay condiciones, lo que sabemos, ¿no? Lo que sabemos. Ahora, en dictadura es más o menos necio, ¿no? Es irreal pedir una elección que sea tan limpia como una elección en Suiza, ¿no? En dictadura, una elección es un escenario, una posibilidad de ejercicio político, para expresar una protesta, y la abstención pudiera ser una de esas formas de protesta. Bueno, que nos lo expliquen, porque lo que ha ocurrido hasta ahora con la abstención no es que se hace algo, sino que se deja de hacer. Y finalmente quien termina capitalizando eso es el gobierno, porque ocupa todos los espacios que se dejan de pelear. Entonces, en un caso o en el otro, como dice Monseñor Baltasar Porras, hay que pensar esto de manera diferente. Esta no es una convocatoria normal y la respuesta ciudadana tiene que ser también una respuesta de carácter extraordinario ante una situación extraordinaria. Por eso teníamos previsto para hoy dos entrevistas. Teníamos prevista la entrevista con Luis Stefanelli, dirigente nacional de Voluntad Popular, diputado por Voluntad Popular,
quien ha escrito un artículo muy interesante sobre la posición de él y de su partido, que como todos sabemos tiene que ver con abstenerse. Desafortunadamente, como todos saben, Luis Stefanelli está en el exilio. Hemos tenido problemas para establecer la conexión telefónica. Vamos a seguir intentando a lo largo del programa y si no lo tendremos mañana. El segundo entrevistado es el que vamos a escuchar en el segmento siguiente. Es el profesor Leonardo Carvajal, un ciudadano independiente, educador, protagonista, por cierto, de algunas de las más importantes luchas que se han dado contra el régimen totalitario, quien tiene también una posición muy clara sobre el tema. La posición de él es distinta a la de Luis Stefanelli, la posición de él es a favor de ir a votar. Con Leonardo Carvajal estaremos conversando entonces al retorno de la siguiente pausa comercial. Vamos al corte y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y tenemos ya en línea al profesor Leonardo Carvajal. El profesor Leonardo Carvajal es doctor en educación, fue durante mucho tiempo docente en la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela. En la actualidad se desempeña en el doctorado en educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Fue presidente, creador, fundador de la Asociación Civil Asamblea de Educación. En momentos, estamos hablando del año 1999, año 2000, en que esta asociación civil fue el ojo del huracán de la respuesta de la sociedad venezolana al proyecto totalitario chavista, bajo la consigna "con mis hijos no te metas". Desde entonces, Leonardo Carvajal ha tenido, tanto del ámbito ciudadano como del ámbito académico, una denodada lucha contra el proyecto totalitario y por los valores democráticos. En la actualidad queremos conocer cuál es su posición ante este planteamiento que hace el cardenal Baltasar Porras. Tenemos una convocatoria electoral que no es una convocatoria cualquiera en un momento especialmente delicado de la República. ¿Cuál es la respuesta de Leonardo Carvajal? Leonardo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Buenos días. Buenos días, Jesús y amigos oyentes. Mira, sobre el proceso electoral que viene, que probablemente sea en diciembre, ojalá sea en diciembre, porque eso indicaría que se ha controlado de manera eficiente la pandemia. Pero en todo caso, si no es diciembre, será el primer trimestre del año que viene. Yo tengo 5 razones básicas de por qué es conveniente, es necesario, es lo correcto acudir a ese proceso. Por supuesto, pensando desde cualquier ámbito, desde el ámbito de las personas que son declaradamente opositoras, de las personas que se sienten chavistas pero que tienen muchas críticas al gobierno de Maduro, y pensando en esa gran cantidad de venezolanos que se sienten y se declaran independientes de una u otra posición, digamos, obligada. En primer lugar, la primera razón es que no debemos meter la pata 2 veces, para decirlo en criollo. En el 2005, la
mayoría de la oposición, de los líderes políticos de la oposición, llamó a abstenerse, diciendo y que ilegitimaba al gobierno. Es una palabra tan enredada que cuesta pronunciarla. Pero ¿para qué sirvió eso? O sea, porque en política, como en la vida real, en economía, etcétera, lo que vale son los resultados concretos, pues. Y también en el amor, pues, o sea, ese amor platónico, pues, no sirve. Tiene que ser concreto en economía, en política. ¿Para qué sirvió la abstención, que fue muy grande en el 2005? Fue el 75% de los venezolanos no votó y votó el 25%. Con ese 25%, el gobierno ganó todos los diputados de la Asamblea Nacional. Y con eso hizo, a lo largo de 5 años, todas las leyes que le fue conviniendo para ir avanzando en su propósito de controlar toda la vida de la sociedad. Por ejemplo, en el campo educativo, ya que tú lo mencionaste al inicio, nosotros habíamos hecho un estupendo trabajo como ciudadanía en el año 2001 presentando un proyecto de ley de educación y luego lo combinamos, lo consensuamos con el proyecto de ley de los diputados del MBR y el líder de esa operación de aquel lado era el profesor José Luis Farías. Y logramos un proyecto de consenso que era bueno para todos y eso se aprobó en primera discusión. Chávez no quiso que llegara a segunda, lo vetó, pero estuvimos entonces desde el 2001 hasta el 2009, 8 años sin nueva ley de educación. Eso significaba una cosa, seguíamos manteniendo la ley de educación de 1980, que era una ley sensata. Cuando se le regaló toda la Asamblea Nacional al chavismo, ¿qué hizo? Nueva ley de educación sin discutirla con nadie en 2009. Y por supuesto otros montones de leyes relativas, por ejemplo, al poder comunal. Y además nombraron al fiscal, al nuevo CNE, al TCJ. O sea, ese regalo, esa metida de pata al gobierno se cometió una vez. No puede ser que el 2020 no hayamos aprendido la lección. Segunda razón, la lección es para todo ciudadano de toda democracia lo que siempre se hizo en tiempos de los adecos y copellanos, votar para castigar una mala gestión. En este caso, no es una mala gestión, es una pésima gestión. La tercera razón es que tenemos que retomar la estrategia correcta. El mundo de la política no es un mundo de berrinches, de que si estoy bravo, de que si estoy furioso, de que voy a demostrar, voy a tirar la puerta y entonces no voy a votar. No, la estrategia correcta tiene que ser de acuerdo a la Constitución, tiene que ser pacífica, tiene que ser progresiva, no como niños que dicen, hoy cambio esto, ya saco al gobierno, Maduro vete ya. No, progresiva. Progresiva significa un lapso de 2 años. Tenemos elecciones de diputados, el año que viene de gobernadores, el año que viene de alcaldes, a comienzos del 2022, referéndum revocatorio y ese mismo año presidencial. Esa es la estrategia en línea y cada uno de los apoyos y de las victorias que vayamos consiguiendo, parciales, totales, significa una acumulación de fuerzas para sacar de manera progresiva a este gobierno. Cuarta razón, tenemos que dejar de lado los inventos de atajos. O sea, esta razón es correlativa con la anterior. Uno retoma la estrategia correcta, que es progresiva, y uno deja de lado los venezolanos. Eso que llaman atajos, esas cosas, esas fantasías, esos inventos, que con los cuales algunos líderes le han comido el coco a unos cuantos venezolanos. Yo los invito a repensar. O sea, ¿atajo qué es? Atajo es Guaidó y Leopoldo López paraditos, como un par de niños tontos al lado de la Carlota, un 30 de abril, buscando un golpe militar. Ese es un atajo ridículamente planteado. ¿Atajo qué es? Hacer negociaciones con unos mercenarios norteamericanos para hacer una ridícula invasión en mayo del 2020. Parece que es de año en año. O sea, en abril del año pasado, golpe militar ridículo con 30 soldados. Este año, en mayo, invasión ridícula con 8, 10 o 50 mercenarios. O, peor, lo que Leopoldo López acaba de inventar, las rebeliones. Esa es la que le faltaba. Cuando dice rebelión popular, lo que está diciendo es guerra civil.
matazón entre venezolanos, porque nadie puede obviar que existe un montón de gente del pueblo venezolano que se siente chavista o madurista, y que además unos cuantos de ellos tienen armas, no todos. Pero entonces llamar a una rebelión popular es entender que a los 3 minutos Maduro y Cabello van a llamar a que la parte del pueblo que está con ellos se enfrente en la calle con los otros venezolanos. Esa ruta de la violencia, del invento, del atajo, hay que dejarla de lado. Y finalmente, la quinta razón, por la calle del medio lo digo, hay que ganar un montón de diputados, no importa si es el 40%, el 70%, o sea, una porción significativa de diputados, pero que estén dispuestos a hacer desde la Asamblea Nacional negociaciones, así lo digo tal cual la palabra, en favor del pueblo. Porque ¿cuál es el problema? Miren, el problema es esto que se acaba de vivir con los 1.300 millones de dólares que vale el oro que tiene Venezuela, o sea, los venezolanos en Inglaterra. Ese papelón de que haya 2 grupos políticos venezolanos debatiendo en una corte inglesa, y al final el oro sigue allá, y el oro sigue inmovilizado, su valor. Mientras tanto, aquí el venezolano está padeciendo la más terrible de las penurias. Necesitamos una Asamblea Nacional con diputados que tengan otra lógica, no la lógica del berrinche, no la lógica del atajo demagógico, que estén dispuestos a hacer, y ese sea parte de su programa, lo más importante, acuerdos para nuevas leyes y autorizaciones para poder disponer del oro de Inglaterra, de las ganancias de Citgo, etcétera, para que se pueda disponer con una planificación y con controles de la Asamblea Nacional y con controles de las ONG y con controles de organismos internacionales. ¿Y eso para qué? Para favorecer al pueblo, y el pueblo somos todos nosotros. ¿En qué cosa? Acuerdos para mejorar el terrible drama de la falta de electricidad, el terrible drama de la falta de agua, el garantizar que tengamos gasolina, el dotar a los hospitales, ya eso es para allá, eso era para anteayer, el dotar a los hospitales. Se acaba de morir, leí un relato de un médico en el Zulia, el padre Vidal Atencio, chavista, y que estaba trabajando con Prieto, por una pésima atención en el Hospital Universitario de Maracaibo. O sea, es que nos toca a todos esta desgracia de hospitales infradotados, pero hasta de lo más elemental que es agua. Y además, porque necesitamos que el dinero que tiene Venezuela y el que pueda seguir recabando se inyecte en forma de subsidios de $100, de 200, de 50. Habrá que ver hasta dónde nos alcanza la cobija a todas las familias venezolanas. Cuando digo a todas, estoy diciendo al 96%. O sea, los datos que acaba de revelar el estudio en COVID refleja que el 96% de las familias venezolanas están debajo de la línea de pobreza. Solo un 4% está bien, y chévere que esté bien, y se mueven los bodegones, y aquí y allá, y compras, chévere. El 96%, o sea, prácticamente todos, necesitamos un subsidio para podernos mantener en una época en la cual la economía una economía que estaba arruinada, todavía se paralizó más. Entonces, eso es lo elemental. Tienen que ser acuerdos por la vida de la sociedad, por la vida de los venezolanos, y para eso se necesita acuerdos entre el Poder Ejecutivo, donde está Maduro, así no nos guste, y el Poder Legislativo, donde tienen que estar unos diputados que tengan una mucha mayor madurez política que el grupo que lamentablemente ha estado, salvo excepciones, en los últimos años en la Asamblea Nacional, pensando en atajos demagógicos, pero no resolviendo nada, ni lavando ni prestando la batea. Leonardo, te agradecemos enormemente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del jueves 9 de julio y darnos tu visión sobre este tema. Un absoluto respeto por tu planteamiento. Creo que en el espíritu de lo planteado por Monseñor Baltasar Porras, para que haya un acuerdo nacional, la gente tiene que hacer los planteamientos, las distintas posiciones tienen que expresarse, y yo felicito en este momento a Leonardo Carvajal, porque voy a decirlo, cosas como las que acaba de decir Leonardo, yo se las he escuchado
a la inmensa mayoría del liderazgo político partidista en Venezuela, pero lo dicen a escondidas, lo dicen en el closet, lo dicen en su oficina, pero cuando ven un micrófono, cuando ven un teléfono celular de un periodista, se callan la boca. Entonces, repito, usted puede o no estar de acuerdo con lo que acaba de plantear Leonardo Carvajal, pero es vital para la construcción de un acuerdo nacional que las distintas posiciones se expresen con claridad para poder llegar a ese consenso necesario. Leonardo, muchísimas gracias y buenos días. Buenos días, Tulio, y gracias a ti. Era Leonardo Carvajal, doctor en educación, activista ciudadano, hay que decirlo. Leonardo Carvajal no está en esta lucha desde el año 17, ¿no? Cuando la salida parte 2, ni está en esta lucha desde el año 14, cuando la salida parte 1, ni está en esta lucha desde el año 2007, cuando la emergencia del movimiento estudiantil en sintonía con el tema de RCTV y el referéndum constitucional. No, Leonardo Carvajal está en esta lucha prácticamente desde 1999, desde que empezó el proyecto totalitario. Desde esa experiencia nos plantea hoy esta visión. Repito, yo saludo y felicito a Leonardo Carvajal, no porque esté de acuerdo con su opinión, sino porque para que haya acuerdo las opiniones tienen que plantearse, y desgraciadamente hay que decirlo, en Venezuela el liderazgo moderado dejó de ser moderado y dejó de ser liderazgo, porque sencillamente callaron y se fueron, digamos, como carros remolcados detrás de una grúa, ¿no? Que era quien les imponía qué líneas asumir y qué consignas expresar. Repito, para que haya acuerdo las distintas posiciones tienen que expresarse, y Leonardo Carvajal acaba de plantear una. Vamos a buscar otras, vamos a buscar las opiniones de quienes están a favor de la abstención, para que por favor nos expliquen desde su visión por qué la abstención sí pudiera o no ser un camino hacia la búsqueda del cambio necesario en Venezuela. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Afortunadamente logramos establecer la conexión con el diputado Luis Estefanelli. El diputado Luis Estefanelli es, repito, dirigente nacional del Partido Voluntad Popular. Es parlamentario, representante, digno representante del pueblo falconiano ante la Asamblea Nacional, y tiene una posición también muy clara
frente al tema de la participación o no en el proceso electoral convocado para el 6 de diciembre. Luis, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, comparte con la audiencia de Radio Caracas Radio cuál es tu visión al respecto. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Chu. Ante todo, saludos a todos los amigos oyentes. Gracias por esta oportunidad. Bueno, nosotros hemos fijado una posición muy clara con respecto al tema electoral. Y es que realmente está como demasiado visible, pues, lo que el gobierno quiere hacer, lo que el régimen de Maduro quiere hacer. Y para muestra solamente basta un botón. Las declaraciones del ministro en recientes días de la defensa, donde, bueno, prácticamente cierra el tema electoral diciendo que la Fuerza Armada Nacional no va a permitir que gane la elección la oposición más nunca en Venezuela. De manera pues que para nosotros esa es una decisión que está como demasiado clara para no tener siquiera ninguna duda de lo que va a ocurrir el 6 de diciembre venidero. Pero además, el régimen ha demostrado después del 2015 que cerraron filas, que hicieron lo que hicieron con el Tribunal Supremo de Justicia, después hicieron lo que hicieron con la Asamblea Nacional. No está dispuesto a hacer ninguna concesión en estos términos, porque además de las negociaciones que se han dado, probablemente que han producido un fuerte desgaste de la oposición, que ha sido siempre una burla. No ha habido ninguna manera de lograr avanzar en ninguna negociación con el régimen. Ellos tienen su cuestión bien clara. Ellos no van a permitir ninguna elección libre en Venezuela. Entonces, la ruta que nosotros hemos planteado es la ruta de la resistencia, porque nosotros no podemos lograr los objetivos prestándonos una farsa como la que pretende que se preste el régimen. Estamos conversando con el diputado Luis Stefanelli, quien nos está planteando lo que es la visión que tiene él como dirigente del país y su organización Voluntad Popular sobre el tema electoral. Nos dice que no a la participación electoral en unas elecciones que califican como de farsa y que la línea a seguir sería la de resistencia. Por favor, explícanos, Luis, ¿en qué consistiría esa línea de resistencia? Porque lo que sí nos preocupa es que la sociedad venezolana tiene que hacer un debate que vaya más allá del hecho de votar o no votar. La pregunta que hay que hacerse es, ¿votar o no votar para qué? ¿En qué estrategia se inscribe la decisión de abstenerse o la decisión de participar? Como tú eres partidario de la no participación, como tú eres partidario de la abstención, háblanos de eso. ¿De qué manera la decisión de no votar se inscribe dentro de un diseño de lucha que nos aproxime al cambio necesario? Te escuchamos. Bien, es que no sé, es que el debate no está en votar o no votar. Nosotros somos un partido democrático. El debate está en elegir, o que te dejen elegir o que no te dejen elegir. Ahí no te van a dejar elegir. Entonces, yo no sé si vamos por demostración en contrario. Tú participas, no te van a dejar elegir, no vas a ganar. Puede ser que te dejen ganar unos cuantos porque les convenga a ellos dejarte ganar unos cuantos. ¿Y después qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir después? ¿Estás en mejor posición después o estás en peor posición? Ese es el cálculo político que tú tienes que hacer. Si tú te vas a prestar una farsa de esta, y digo yo, si tú vas a ir a una elección como esta, que es una farsa, debes pensar cuáles son los resultados y los objetivos que tienes planteados. Y definitivamente, ir a una elección como esta lo que hace es atornillar al régimen, perder todo el apoyo internacional que tiene, porque ya esta elección fue declarada fraudulenta por parte de los organismos internacionales, por parte de la OEA, por parte de la Comunidad Económica Europea, por parte de los Estados Unidos, Norteamérica y Canadá. Bueno, en fin, la última votación en la OEA fue 21-0. 21-0. Entonces, usted va a una elección de esa, te repito, no por demostración, al contrario. Usted va a una elección de esa, usted va a perder todo su apoyo. Usted no va a ganar esa elección. No se lo va a dejar ganar. ¿Y cómo queda usted después de eso? ¿En qué posición queda? Queda muchísimo peor de lo que está ahorita. Resistir se trata precisamente de aguantar. Eso es lo que es la palabra resistir. Dominicana, acaban de perder el apoyo de Dominicana. La Unión Europea cada vez han ido, digamos, perdiendo calidad de relación con la Unión Europea, cada vez están más distantes. Argentina era un aliado, se puso en estos días a favor de una elección presidencial.
Es decir, la resistencia te va haciendo ganar terreno, vas ganando terreno y vas ganando terreno, e indudablemente con el apoyo de la comunidad internacional, este régimen tiene que va a un proceso de asfixia total, lamentablemente, Chuo. Es lo mismo que Churchill le dijo al pueblo inglés, pues, cuando tomó posesión después porque aquí tú tienes frente a una tiranía como la de Maduro, o como lo que era la tiranía nazi, dos decisiones que tomar, o dos vertientes. Una la representó Chamberlain y otra la representó Winston Churchill. Chamberlain fue el acomodaticio, el que no quería ir a la guerra, que pobrecito, que no queremos sufrir, que puede ser que la guerra es mala. Probablemente tenía razón, pero ¿qué logró con eso? ¿Qué logró? Cuando firmaron el pacto de no agresión Inglaterra, Alemania, lo que dijo Churchill fue, se firmó con vergüenza cedimos la vergüenza para evitar la guerra. Pues bien, detrás la vergüenza y la guerra. Al final tiene lo mismo, pero con un costo más alto. ¿Y cuáles fueron las palabras de Churchill? Bueno, sangre, sudor y lágrimas. Este tipo de cosas para salir de una tiranía de esta, eso está demostrado. Lamentablemente, hay que hacer grandísimos sacrificios. Yo lamento que algunos dirán, bueno, pero es que tú lo estás diciendo del exilio, que a lo mejor es muy fácil. Lamento de verdad estar en el exilio. Para algunos, yo realmente preferiría 1000 veces estar en Venezuela en cualquier situación y condición, menos que estar perseguido de la manera que me encuentro. Pero sinceramente, repito, resistir va a dar resultados, porque nosotros cada día estamos más cerca, ganamos terreno y estamos más cerca de lograr los objetivos que nos hemos planteado. Luis, yo te agradezco inmensamente que nos hayas regalado estos minutos, que hayamos podido hacer esta conexión a pesar de que estás en el exilio, y bueno, y como tú sabes, las comunicaciones en nuestro país desgraciadamente son las más malas del continente. A pesar de todo eso, insistimos y logramos hacer la conexión. ¿Cómo redondearías tú? Porque me interesa que tu planteamiento, que tu mensaje sea absolutamente nítido. ¿Cómo redondearías tú tu llamado, no solamente a la militancia de tu partido, no solamente a los partidarios del campo democrático, sino a este pueblo venezolano que está, como nos dijo ayer la encuesta de condiciones de vida, la ENCOVI, en un 96% de pobreza, un casi 80% de pobreza crítica? ¿En qué se expresa? O sea, la abstención como parte del proceso de lucha, de ese proceso que has denominado de resistencia. Es decir, el 6 de diciembre nos abstenemos, el 7 de diciembre estamos haciendo ¿qué? Bueno, nuevamente te vuelvo y te digo, yo te voy a hacer la demostración en contrario. El 6 de diciembre vamos y votamos y el régimen gana, y el 7 de diciembre estás igual o peor que estás ahorita. No vas a avanzar ni un milímetro, vas a retrasarte. El país va a seguir destruyéndose. ¿O es que el país se destruyó de 2 años para acá? El país se destruyó en los últimos 20 años, de manera paulatina. El país no se destruyó antes por la inmensa riqueza petrolera que había que repartirla, robársela, saquearla. Luego, ¿qué pasó? Bueno, que vino lo que viene en situaciones del mal padre de familia, del mal administrador, que viene te pasa la factura. La realidad te pasa la factura. Venezuela está pasando la factura. La realidad de 20 años de robo, de saqueo, de malas decisiones, de locuras que cometieron esta gente con el país, acabaron con las instituciones. Eso es producto de 2 años para acá, ¿no? Porque continuar un régimen como este es ir al esclavismo. Entonces, eso es como la guerra de independencia. Bueno, ¿acaso la guerra de independencia fue fácil? Cayeron 3 repúblicas, cayeron 2 repúblicas, bueno, la tercera fue la Gran Colombia, ¿no? Pero cayeron 2 repúblicas en el camino. Hubo muertos, heridos y desaparecidos. Así son las guerras de independencia. Estamos enfrentando una tiranía, repito, estamos enfrentando una tiranía, y esta tiranía va a irse en la medida que nosotros logremos mantener la firmeza en nuestras convicciones, porque aquí viene dinero sucio a comprarle la mente a la gente, a comprar candidatos de la oposición, como lo han hecho, a hacer lo que hicieron con todos nosotros, ni siquiera nos dejaron ejercer ni un día prácticamente de diputado. Es decir, también véanse en el espejo de la Asamblea Nacional. Vamos a una elección de esa y
qué logramos? Nosotros ganamos las 2/3 partes del 2015, que se produjo después. Entonces la gente dice, no, pero el 2015 se pudo ganar, sí, pero ese no era el mismo CNE, ni siquiera con los mismos directores que tenían el mismo CNE. Ellos decidieron después del 2015 cerrar fila y no perder ninguna otra elección, y no la han perdido. ¿Qué pasó en las elecciones de gobernadores? Que arrancamos ganando 18 gobernaciones, que Maduro tenía 70 y pico % de rechazo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que perdimos las elecciones de gobernadores. Bueno, se la robaron, pero igualito, pues, no te van a dejar ganar. Entonces no vas a obtener ningún avance, ninguna mejora en tu calidad de vida, no vas a tener. O sea, vas a estar como estás ahorita, cada vez peor. Entonces, de manera, pues, como dice un amigo mío, si llegamos a lo más, lleguemos a lo mismo. Yo no creo que este régimen esté fuerte, yo no creo que este régimen esté sólido, yo creo que este es un régimen que va en caída libre, que hace falta tener un poco más de aguante. Yo sé, probablemente para nadie es un secreto, la situación de calamidad, de extrema necesidad que la gente está pasando, pero díganme ustedes, ¿eso lo va a solucionar ir a las elecciones del 6 de diciembre? ¿En verdad lo va a solucionar? Porque si es así, si me convencen, pues yo estaría dispuesto a cambiar de opinión, pero que me convenzan. Luis, yo te agradezco muchísimo que nos hayas regalado estos minutos, porque la idea precisamente es al contrario. La idea es que tú nos convenzas a nosotros en tanto que dirigente político, y para eso es necesario que se expresen las ideas, y lo has hecho de manera absolutamente clara y nítida. Muy buenos días, un gran abrazo. Un gran abrazo a todos ustedes, Dios me los bendiga, Dios proteja a Venezuela, ojalá logremos pues, el objetivo lo antes posible para poder empezar a reconstruir el país. Es un país que tiene un potencial enorme. Venezuela va a ser un milagro económico una vez salgamos de esta tragedia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Era Luis Stefanelli, dirigente nacional del Partido Voluntad Popular, diputado por el estado Falcón en el exilio. Nos está hablando desde Houston, Texas, y nos está explicando su visión. Repito, primero escuchamos a el doctor Leonardo Carvajal, desde acá, desde Venezuela, haciendo su planteamiento sobre por qué, en su opinión, hay que ir a votar, y cómo votar significa parte de un esfuerzo progresivo de acumulación de fuerzas para lograr el cambio necesario en nuestro país. Dijo Leonardo Carvajal su opinión. Después escuchamos a Luis Stefanelli, también con absoluta libertad expuso su criterio. Dijo que en su opinión no hay que ir a votar porque la elección es una farsa, porque está programada la victoria del oficialismo. Dice que hay que resistir, que la opción es la resistencia. Dice que está en marcha la asfixia total del régimen, y que sabe que eso va a implicar un conjunto de sacrificios para la población, pero que, bueno, en esos términos está planteada la lucha. Repito, son las dos posiciones que están sobre el tapete. Es importante, subrayo, hacer este debate y hacerlo de cara a la ciudadanía. Quiero finalizar el programa de hoy destacando ante la atención de ustedes el que está circulando un documento precisamente sobre la necesidad de acuerdos políticos, en primer lugar dentro de la oposición y en segundo lugar entre la oposición y los demás actores políticos del país, en virtud de la situación crítica que estamos viviendo. Este documento está suscrito por más de 100 organizaciones no gubernamentales y muchísimas personalidades. Dice así, por lo menos un extracto del mismo. El título es: los acuerdos políticos son indispensables. La mayoría de los venezolanos lo reiteran en las encuestas. Busca una solución pacífica y democrática de la crisis que desde hace ya varios años afecta al país. En este sentido, las próximas elecciones parlamentarias fueron inicialmente vistas como una oportunidad que pudiera asomar un nuevo horizonte. Como ha sido señalado por diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil, los procesos adelantados para el nombramiento de la nueva directiva del CNE deberían haber sido producto de un acuerdo amplio y no de un pacto parcial impuesto por un solo sector, que finalmente se concretó, como en varias ocasiones anteriores, con la intervención del Tribunal Supremo de Justicia. Adicionalmente, este nombramiento abortó un proceso que, con todas sus dificultades, venía avanzando a principios del año en la Asamblea Nacional a través de un comité de postulaciones integrado de manera plural. El TCJ además le otorgó competencias legislativas al nuevo CNE, lo cual constituye una grave violación de nuestro ordenamiento jurídico.
Recientemente, iniciando sus sesiones, los nuevos rectores aprobaron por unanimidad decisiones que han sido cuestionadas y que fueron fruto de un acuerdo político parcial del que fueron excluidos actores importantes. En este sentido, cabe mencionar que, contrariando las normas establecidas en la Constitución, el Consejo Nacional Electoral decidió modificar el número de integrantes de la futura Asamblea Nacional al pasar de 167 diputados actuales a 277, violando el artículo 186 constitucional. Si bien la Ley Orgánica de Procesos Electorales no cumple con el principio de representación proporcional establecido en la Constitución, lo cual debería obligar a su revisión, cualquier cambio del sistema electoral tendría que ser legitimado a través de la conformación de muy amplios consensos. Igualmente es importante mencionar que las elecciones fueron fijadas por el CNE rompiendo con la norma constitucional que impide cambiar las reglas con menos de 6 meses de antelación a la fecha de los comicios, según reza el artículo 298. Es conveniente advertir que 5 meses son poco tiempo para realizar unas elecciones que, además de implicar un proceso complejo a lo largo del cual se deben llevar a cabo numerosas tareas, va a tener lugar en tiempos de pandemia. Esta circunstancia trae consigo nuevos desafíos importantes, los cuales se suman a las exigencias políticas, económicas y técnicas que se deben enfrentar para la organización adecuada del proceso electoral. Es conveniente advertir que a partir de lo expresado anteriormente ocurrió lo que cabía esperar. Diversos sectores y movimientos han manifestado su desconfianza y su posible decisión de no participar en el próximo evento electoral porque afirman que no cumple con las exigencias de imparcialidad, transparencia y confiabilidad. El conflicto político es el principal origen de la crisis que se vive en todos los ámbitos de la vida social. La necesidad de llegar a los acuerdos necesarios es, literalmente hablando, una obligación no solo política, sino moral, como lo han expresado diversas voces de la sociedad civil. La magnitud y las consecuencias de la precaria situación que agobia a la mayoría de los venezolanos así lo exige. Caracas, 3 de julio del año 2020, esto se circula a partir del día de ayer. Entre las organizaciones que suscriben está la Asociación Civil Justicia y Paz, Médicos Unidos por Venezuela, Asociación Civil Radar de los Barrios, Acceso a la Justicia, Acción Solidaria, la Escuela de Ciudadanos, la Asociación de Profesores de la UCB, Baruta en Movimiento. Bueno, son, déjenme referirles, 105 organizaciones no gubernamentales que hacen este exhorto por la construcción de acuerdos políticos que hagan viable una solución electoral a la crisis nacional. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.